Bien, es la segunda parte del mensaje tinieblas o luz. Y vamos a leer Efesios capítulo 5, versículos del 3 hasta el 14. Dice la palabra de nuestro Dios: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que lo manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. La semana pasada habíamos iniciado este pasaje estudiando sobre la realidad del hombre en tinieblas. El hombre en tinieblas no es otro sino cualquier ser humano que no haya recibido a Jesús como Señor y Salvador. No es la peor parte de la sociedad, no son las lacras de la sociedad, aquellas personas que como sociedad tendemos a decir estos son los malos. No, se refiere a todo el género humano de por sí. Todo ser humano nace en una condición de tinieblas. Y vimos la semana pasada cómo esa condición de tinieblas se manifiesta en una vida pecaminosa. Pablo utiliza el ejemplo del libertinaje sexual para mostrar que esta persona está viviendo en tinieblas. Esta persona vive su vida sexual de una manera desenfrenada, sin importarle a Dios ni nada. Él quiere vivir para sí mismo. Mas en Cristo Jesús nosotros no tenemos un estilo de vida de esa manera. Si hay algo, hermano, que nosotros tenemos que entender, es que sí es posible abandonar la vida de tinieblas. Y la Biblia retrata esta nueva vida como una vida en luz. Lo contrario a las tinieblas es la luz. Y para iniciar quiero contarles una breve historia que escuché de otro pastor en algún mensaje. Este pastor contaba la historia de un lechero. Quizás algunos se acuerden de esta historia. Era un lechero que llegaba a la ciudad, a cierto campo, en cierta ciudad en el campo, pero este lechero era, como pudiéramos decir, un gran picarón. Él era un don Juan, andaba enamorando a todas las mujeres del pueblo. Cuando los hombres salían a sus trabajos, él pasaba de casa por casa enamorando a cada una de ellas. Aparte de esto, este lechero tenía un estilo de vida muy licencioso, muy desordenado. Su lenguaje era soez, era un tipo que en realidad trataba de vivir su vida como muchas personas en este mundo. Yo hago de mi vida lo que me da la gana. Pues un día todo el pueblo se sorprendió, todas las mujeres del pueblo se sorprendieron porque el lechero llegó distinto. No solamente había sido un cambio en cuanto a su ropa, que ya no andaba quizás con un look tan alocado como antes, sino principalmente lo notaron en su forma de trato. Ya no estaba con ese deseo de andar dándole piropos e indirectas a las mujeres, sino que lo encontraron muy respetuoso, cambiado. Ya no estaba diciendo malas palabras por ahí, lo encontraron bastante sereno.
Y una señora se le acercó y le dijo, oiga, ¿qué te ha pasado? Entonces el lechero le dijo, no, es que he conocido a Cristo, me he entregado al Señor. Uy, le dijo la señora, wow, ¿qué tal cambio? Y ahora que me doy cuenta, hasta la leche sabe diferente, le dice. Entonces el lechero la ve con vergüenza y le dice, sí señora, lo que pasa es que antes yo le echaba agua a la leche. Pero ahora me he arrepentido y lo que usted está probando es lechita pura. ¿Sabe, hermano? La moraleja de esta historia es que cuando una persona llega a Cristo, tiene que haber un cambio. Esta es la palabra clave de hoy, pudiéramos decirlo así. La palabra de clave de hoy sería cambio. Tiene que haber un cambio en nuestra vida, porque hemos sido sacados de las tinieblas y traídos a la luz de nuestro Señor. Así que hoy nos vamos a dedicar a estudiar cómo es un hombre, cómo es un hombre en luz. ¿Ok? Así que, ¿cómo es un hombre en luz? Primero que todo, entonces tenemos que decir que un hombre en luz ha experimentado un cambio. Eso es lo primero. Ha experimentado un cambio, pero veamos algunas características de este cambio que ha sufrido. En primer lugar, es un cambio interno que debe provocar un cambio externo. Es un cambio interno que le lleva a esta persona a mostrar ese cambio a través de lo exterior. Versículo 8. Pablo nos dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Pablo se está refiriendo aquí a la iglesia de Éfeso y las iglesias circundantes, pero en sí nos está refiriendo también a todo ser humano. Y el apóstol está diciendo, ¿cómo éramos antes? Tinieblas. Éramos tinieblas. Y ya vimos la semana pasada cómo el asunto de las tinieblas está asociado a una conducta pecaminosa, de desobediencia, a tal punto que se les dice como los hijos de desobediencia, aquellos que viven conforme a los deseos de su corazón, aquellos que conforme nos dice el capítulo 2, son guiados por las corrientes de este mundo, andan haciendo la voluntad de la carne, andan haciendo la voluntad de los pensamientos y son por naturaleza hijos de ira. Lo vimos también la semana pasada, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es la condición que todo ser humano trae encima. Nuestra herencia, llamémoslo así, adámica, de todo hijo de Adán nace en tinieblas. Y Pablo no niega esta realidad. Pablo no se está refiriendo acá, como dijimos hace un momento, hacia los peores sectores de la sociedad, porque nosotros tendemos a calificarnos a nosotros mismos como los buenos. Posiblemente, hermano, usted era como yo, que cuando pensaba y decía sobre mí mismo, yo decía, yo no soy tan malo como otros. ¿Usted pensaba así también, hermano? Tendemos a pensar así, yo no soy tan malo como otros. Hay otros que sí, son bien malos, matan, roban, violan niños, esos sí son los que están en tinieblas. No, el hombre en tinieblas es todo ser humano, porque se encuentra perdido en cuanto a Dios. Pero Pablo dice, antes ustedes eran esto, pero ahora son luz en el Señor. ¿Qué será entonces la luz? La luz viene siendo todo lo contrario a las tinieblas. Si las tinieblas se caracteriza por una vida de pecado, las tinieblas se caracteriza por una vida de rebeldía, las tinieblas se caracteriza por una vida de separación de Dios. Y aquí es el punto, creo que más importante. La razón por la cual hay tinieblas en el corazón es porque el hombre está separado de Dios. Mas ahora dice que somos
luz, estamos santificados, estamos llamados para hacer buenas obras, pero lo que cambia radicalmente en nosotros es que hemos sido unidos a Dios en Cristo. Por eso Pablo nos dice que somos luz en el Señor. Ninguno de nosotros piense que por hacer buenas obras va a poder iluminarse a sí mismo. Imagínese que usted fuera un foquito. Imagínese que usted fuera un foco. Y tú crees que a través de tus buenas obras vas a poder iluminarte, vas a poder encender la luz que hay en ti. Y tú comienzas a hacer buenas obras. Ayudas a la viejita a cruzar la calle, eres obediente a tus papás, no dices malas palabras. ¿Qué más puede hacer un hombre? Una persona. Hace buenas obras, dona. ¿Qué más? Da propinas. Ok, aleja las malas. Y la persona piensa que porque está haciendo tal cosa, ya está brillando. Hermano, hace poquito, a poco antes del culto, tuvimos que cambiar el foquito de aquí arriba. ¿Sabe por qué? Porque ya no estaba funcionando. Ese foquito, por más que tratara, estaba muerto. Un foco fuera de la conexión a la electricidad, ¿va a poder alumbrar algo? El hombre no puede alumbrar por sí mismo. Su luz no se debe a sí mismo. Su luz se debe a que está conectado a Dios a través de Cristo Jesús. Por eso es luz en el Señor. Solamente cuando, conforme nos dice el capítulo 1, versículo 9 y 10, Dios está reuniendo en Cristo todas las cosas. Solamente cuando nosotros venimos a Cristo Jesús y a través de Cristo podemos tener una relación viva y eficaz con Dios, nosotros podemos llegar a tener luz en nosotros. En otras palabras, hermano, todo hombre lejos de Dios siempre va a experimentar tinieblas, pero todo hombre unido a Dios va a tener luz. Quizás su luz no sea tan brillante como debería ser, quizás está siendo negligente en algunos aspectos de su vida, le falta madurar en otros aspectos de su vida, pero de una u otra forma su vida se va a caracterizar por la luz. Tiene luz en el Señor. Ahora quiero que notes en el versículo 8 la unión que se hace entre lo que éramos o somos y lo que hacemos. Escucha el versículo 8 de nuevo. Porque en otro tiempo, ¿qué eras? Eras tinieblas. Está hablando del ser. Del ser. En otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois. Mira que no está diciendo, mas ahora haces luz, sino que nos dice, mas ahora sois. Está hablando del ser. Ahora sí, como ahora eres luz, ¿qué nos dice Pablo que debemos hacer? Andar como hijos de luz. Primero se es y luego se hace. Diga conmigo, primero el ser y luego el hacer. Una persona para que viva en luz, ¿qué tiene que ser primero? Tiene que ser luz. Hermano, no se distraiga, por favor, quédese aquí conmigo. Quédese aquí conmigo. Nosotros tenemos que ser luz en el Señor. Es inevitable, hermano, es inevitable que una persona que esté en luz no manifieste esa luz a través de su vida. Si hay luz en tu interior, ¿cómo van a ser tus acciones? Buenas. Hermano, ser cristiano no es una cuestión nominal, no es una cuestión de llamarnos a nosotros mismos.
cristianos. Ser cristiano es una cuestión de que lo que somos internamente se va a reflejar en lo que hacemos externamente. Por eso yo te traigo hoy la gran pregunta, la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo son tus acciones? ¿Qué haces tú? ¿Tus acciones reflejan, demuestran una vida de luz o están demostrando tinieblas? De manera normal, ¿tus acciones demuestran una vida de luz o están demostrando tinieblas? Esto es un examen que todos estamos llamados a hacernos hoy. Porque, hermanos, ciertamente el Señor es el que va a provocar ese cambio en nuestro corazón. No somos nosotros. El que provoca el cambio, ¿quién es? Es Cristo. Él es el que nos llama, Él es el que nos perdona, Él es el que nos ha santificado, Él es el que nos preserva. Él es el que provoca todo este cambio. Pero al mismo tiempo, mira lo que dice Pablo en el versículo 8 al final. Él dice, andad como hijos de luz. Él no está diciendo, bueno, si les sale, si sienten que deben andar, si tienen el deseo que deben andar. No, Pablo está diciendo que nosotros debemos andar. Es una orden. Sí, el Señor está orando en tu corazón, pero ¿quién tiene que andar como hijo de luz? Cada uno de nosotros. Hay un esfuerzo humano, pero no es un esfuerzo desligado de la gracia de Dios. Yo no puedo echarme en el sillón y decir, Señor, hazme luz. Señor, brilla en mí. Claro, el Señor va a hacerlo. Si yo no confiara en el Señor, Él nunca voy a poder ser luz. Pero juntamente con mi confianza en el Señor, tengo que poner manos a la obra. Y esas manos a la obra, ¿sabe cuándo se van a mostrar? Cuando estés en tentación. Cuando estés pasando por un momento de tentación. Y especialmente Pablo se está refiriendo por el contexto a aquellas tentaciones de índole sexual. No exclusivamente, especialmente dentro de este contexto, Pablo lo que está diciendo es, si el hombre de tinieblas vive de una manera sexualmente desordenada, ¿cómo es la vida del hombre de luz? Tiene que haber un orden. Tiene que haber un orden. Porque, hermano, si tú logras someter a Dios tu vida sexual, tú vas a poder someterle a Dios cualquier otra área de tu vida, porque esta área es especialmente débil en nosotros los seres humanos. Pero si no logras ver ese cambio en tu corazón, prende las señales de alerta, porque aunque tú me digas que eres cristiano, aunque tú me digas que tú haces, que tú has creído, que no, la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Esa fe que tú dices tener se tiene que reflejar en tu andar, en tu forma de vida. De otra manera no sirve para nada. Hermano, no vaya a ser que lo que está sucediendo con nosotros hoy es que estamos perdiendo el tiempo en este lugar, que somos de los que escuchan la palabra de Dios y le damos oídos sordos y rechazamos la palabra de Dios. El día del juicio, ¿tú crees que va a ser tolerante el Señor con tal actitud? Si el Señor castigó terriblemente a aquellos que en el desierto despreciaron su palabra, la tuvieron por poco, ¿tú crees que va a ser diferente para con nosotros si nosotros descuidamos lo que el Señor está haciendo en nosotros? Si tú crees que el cristianismo es un juego, déjame decirte que estás exponiendo tu misma alma al infierno eterno. Porque no se trata de que te llames cristiano, se trata de que vivas como cristiano. Así que lo primero que tenemos que darnos cuenta es
Mi profesión interna de fe se está demostrando a través de una vida de luz. Es lo primero. Ser luz en el Señor es entonces haber recibido un cambio interno que nos lleva a un cambio externo. Recuerde, cambia la leche, cambia el lechero, cambia la leche. En segundo lugar, este cambio externo está caracterizado por la santidad. Y claro, es obvio, está ligado con lo que hemos visto anteriormente, pero vamos a ver cómo Pablo lo desglosa. Pablo nos dice en el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y santidad. Mira lo primero que nos dice, cómo hace cómo el cristiano vive su vida mostrando el fruto del Espíritu. Mostrando el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo, ¿en quiénes está presente? ¿En todos los seres humanos? ¿En quiénes está presente el Espíritu Santo? En los hijos de Dios, en los que han sido hechos. ¿Se acuerdan cuando lo vimos en el capítulo 2, cuando Pablo lo decía? Ustedes eran extraños, eran ajenos a Dios, mas ahora habéis venido a ser morada de Dios por su Espíritu. El Espíritu Santo solamente mora en aquellos en quien han sido unidos a Cristo. Y la evidencia de que el Espíritu Santo está en ese corazón es que se manifiesta el fruto del Espíritu. En Gálatas tenemos una lista de 9 elementos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero aquí tenemos una pequeña lista que en cierta manera resume quizás las partes más importantes o engloba muchas de las virtudes de Gálatas. Dice que es en toda bondad. ¿Qué significa la bondad? Es el deseo de actuar bien hacia otras personas. Pablo ya nos había dicho en el capítulo 4, versículo 31, que se tenía que quitar de nosotros la malicia. La malicia es ese deseo de que los demás le vaya mal, de hacerle daño a los demás. Pablo entonces nos dice en el 4:31, no le desees mal a nadie, no busques el mal a nadie, pero no te quedes neutro, no te quedes como sin hacer. Al contrario, el Espíritu te va a llevar a que en lugar de hacerle el mal a alguien, le hagas el bien. Es en toda bondad, en toda justicia, que esto significa hacer lo que es recto delante de Dios, hacer lo que es justo delante de Dios, y en toda verdad, en oposición a la mentira. Ahora, unamos estas virtudes contrastándolas con el pecado sexual que Pablo ha denunciado del hombre en tinieblas en los versículos anteriores. El libertinaje sexual es hacerle el bien a la gente. Jóvenes que están acá, algún día quizás tu novio, tu novia va a pensar y va a proponerte que tengas sexualidad fuera de la vida matrimonial. Y es más, esto el mundo le llama la prueba del amor. Esa no es una prueba del amor, al contrario, es la prueba del desamor. Porque si esa persona de verdad te amara, no querría hacerte daño. Y el sexo fuera del matrimonio provoca daño, es en contra de la persona, porque Dios sí nos ha entregado la sexualidad como un don precioso, como vimos la semana pasada, pero este está enmarcado en el matrimonio. Fuera de eso, la sexualidad solamente causa daño. ¿El adulterio qué causa? Daño. Cualquier tipo de pecado sexual, en lugar, claro, Satanás va a ser astuto porque te va a vender la idea de que vas a tener el momento de placer, el momento divertido, pero a la larga y a la corta te va a costar muchísimo más de lo que tú crees.
No estás haciendo ni lo que es bueno, no estás haciendo ni lo que es justo delante de Dios y no estás actuando conforme a la verdad de Dios. Por eso, hermanos, es que el fruto del Espíritu nos lleva a alejarnos de ese tipo de vida, a hacer bondad, a hacer justicia y a hacer verdad, andar en la verdad. En el versículo 10 nos dice la segunda característica de esta vida de santidad. No solamente muestra el fruto del Espíritu, sino que también nos dice el 10, que comprueba lo que es agradable al Señor. Hermanos, la gran pregunta es, ¿tú para quién vives? ¿Tú a quién quieres agradarle? Hace un tiempo recordé, hermanos, una publicación muy lamentable que vi en Facebook. Una persona que pertenecía a esta iglesia ya no está en esta iglesia. Una persona que pertenecía a esta iglesia y esta persona pues quería casarse y ya esta persona se estaba considerando que estaba entrando en una edad muy mayor y en realidad cayó en desesperación. Y un día publica en Facebook y pone: es hora de dejar de pensar en los demás, voy a pensar en mí. Y al día siguiente sale la noticia de que se iba a casar con una persona que no era cristiana. Pregunto, ¿cuál es la base de ese matrimonio? El egoísmo. ¿Para quién quiere vivir esa persona? Para sí misma. Yo te hago una pregunta. Esta gran decisión que tienes que tomar, esa gran decisión que tienes por delante, ¿lo estás haciendo pensando en qué es lo que es agradable al Señor? Cuando llega la tentación a tu vida, te pones a pensar, ¿esto que voy a hacer le es agradable al Señor? ¿O estás pretendiendo hacer lo que te es agradable a ti? Porque, hermano, tengamos cuidado. El hecho de que nosotros podamos decir, no, yo vivo para el Señor las veces que me convienen, no nos hace cristianos. Hay personas que pretenden obedecerle a Dios entre tanto que lo que dice el Señor le guste a esta persona. Pero si no le gusta, no está dispuesto. No, eso no es verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo es negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz del Señor y seguirlo. Comprueba lo que es agradable al Señor. Y el versículo 11 al 13 nos dice la tercera característica de esta vida en santidad. No solamente entonces muestra el fruto del Espíritu, no solamente vive para hacer lo que es agradable al Señor, sino que también ahora tiene una nueva relación con las tinieblas. Sí, eso así como suena. Yo sé que de repente a usted le suena raro. ¿Cómo que el hombre en luz tiene una nueva relación con las tinieblas? Sí. ¿En qué sentido? En que antes esta persona se agradaba de las tinieblas. Ahora las reprende. Su posición ha cambiado. Versículo 11. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que alejarnos del tipo de vida de tinieblas, donde quiera que se esté exaltando el pecado, y en especial, nuevamente en este contexto estamos hablando del pecado sexual, donde quiera que se esté exaltando el estilo de vida desordenado. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? No participar. Esto ya nos lo había dicho en el versículo 7. No pues participéis con ellos. Hermano, ¿qué haces tú metido allí? ¿Qué haces tú metido con estas personas que se encargan de hablar descuidadamente, de hacer bromas, chistes vulgares, conversaciones inapropiadas?
La palabra de Dios dice que no participemos con ellos, pero tampoco nos dice que nos quedemos neutros. Algo así como imaginémonos que aquí hay un grupo que está haciendo chistes vulgares y entonces yo no participo con ellos, simplemente les doy la espalda. No, mira que en un sentido negativo es no participar con ellos, pero en un sentido positivo, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre en luz? Reprender. Ahora, ¿qué significa reprender? Primero que todo, reprender significa que desde tus interiores tú estás desaprobando tal estilo de vida. Te lo pongo por ejemplo con el movimiento gay que tenemos hoy en día, que es una aberración delante de Dios. Y aunque la política y los congresistas quieran imponernos tal estilo de vida como normal, no deja de ser pecaminoso, no deja de ser dañino para la sociedad. Pero yo como cristiano puedo tener un punto de vista, sí, no estoy a favor de ellos, no me gusta, pero no digo nada. Calladito me veo más bonito. ¿Eso es lo que nos dice este versículo que tenemos que hacer? ¿Qué falta? Falta la reprensión. La reprensión no solamente es una actitud de decir no me gusta. La reprensión nos va a llevar a una acción para tratar de sacar a las personas que están en ese estilo de vida. Hermano, no se trata de regañar por regañar. Se trata de, la palabra reprender tiene la idea acá de que tú estás tratando de censurar la vida de esa persona, pero con el ánimo de rescatarlo de esa forma de vida. ¿Me dejo entender? No se trata simplemente que le digas a tus compañeritos, así no se habla. Te voy a acusar con mi maestro. No se trata simplemente de hacer eso. Se trata de que tú te acerques. Quizás cuando hay un grupo y se están hablando de esa manera, quizás si tú te acercas a hablar con todo el grupo es más fácil que te hagan chacota encima, ¿cierto? Que se burlen de ti. Pero quizás toma a tu amiguito, a tu amiguita, a ese que tienes una relación un poco más cercana y apártalo y a ese dile, ¿sabes qué? No es correcto que hables así. ¿Sabes qué? Lo que estás pensando o cómo te estás expresando, eso no es bueno. No es lo que tiene que hacer. En lugar de hacerte un bien, te estás haciendo un mal. En lugar de hacer crecer tu mente hacia cosas que convienen, más bien estás arrastrando tus pensamientos hacia cosas que no convienen. Y tratar de ayudar a esa persona para que salga del mundo de tinieblas. Hermano, la Biblia nos dice que nosotros, la iglesia, somos la sal y la luz. ¿Cuál es la palabra que estamos viendo ahora? Que somos luz en el Señor. Y el Señor unió la luz con la sal. ¿Sabe cuál es el efecto de la sal? Para nosotros hoy en día la sal es para sazonar, para que sepa rico. Y alguno dice, ya ve, los cristianos le damos el puntito de sabor a este mundo. No es en ese sentido. La sal en la antigüedad, antes de que hubieran refrigeradores como tenemos hoy en día, porque jovencitos, déjenme decirles que no siempre ha existido refrigeradores. Es más, ¿cuántos de nosotros vivimos en una era sin refrigerador? Quizás muy pocos. La gran mayoría de nosotros creo que por lo menos hemos tenido un refrigerador en la casa, ¿sí o no? ¿Sabe cómo se preservaban los alimentos para que no se descompusieran antes de la refrigeración? Con sal. Es como, ¿tú has probado el charqui? ¿O hay algunas carnes que las curan salándolas? ¿Sabes por qué no se pudren a pesar de que no están en el refrigerador? Porque las han salado. Y la sal previene que se pudra. Pues déjame decirte, ese grupito de amigos que tú tienes se está pudriendo pensando mal del pecado, deleitándose en su pecado. Tú estás puesto allí por Dios para prevenir, para evitar que esa conversación siga creciendo. Aunque sea, dile a tus amigos, ¿sabes qué? Cambiemos de tema. ¿Viste el partido ayer del Barcelona y Real Madrid?
Aunque sea, trata de cambiar de tema para que ya no sigan deleitándose de esa manera. Aunque sea, trata de hacer eso. Pero lo cierto es que lo peor que puede hacer un cristiano es unirse a los inconversos en ese tipo de pláticas o en ese tipo de acciones. Ahí, hermanos, estaríamos diciendo que la sal ha perdido sus poderes de curación. Ahí podemos decir que hay algo muy, muy equivocado. No, hermanos, la palabra entonces nos dice que debemos reprender las obras de tinieblas, pero el versículo 12 y 13 nos van a dar una serie de regulaciones. Porque es capaz, hermano, que alguno de nosotros, queriendo involucrarnos con personas que están andando en tinieblas para poder ayudarles a salir de ese mundo de tinieblas, nos podemos estar enrolando en su mundo. Podemos estar terminando sin querer, queriendo ayudarles por nuestra naturaleza frágil, podemos terminar participando de su mundo. Por eso el versículo 12 nos recuerda y nos dice que es vergonzoso. Hermano, nunca olvides que lo que están haciendo estas personas es algo vergonzoso. Si tú mantienes eso en la mente, vas a evitar involucrarte en este tipo de acciones. Cuando algo nos da vergüenza, no lo hacemos, ¿cierto? Pero cuando se levanta la vergüenza, cuando se quitan las inhibiciones, hacemos las maldades públicas. Pablo nos recuerda y nos dice que aún tan siquiera hablar de lo que ellos hacen en secreto es vergonzoso. Siempre recuerda, y hermano, cuando estés en una situación así, que se te ponga aunque sea roja la cara de estar escuchando tales barbaridades. Que haya vergüenza. Una de las cosas más elementales y necesarias para vivir rectamente se está perdiendo en esta época, que es la vergüenza. Hoy más bien tenemos, por ejemplo, el día del orgullo gay. Antes, eso era una vergüenza. Ahora hay un orgullo de mostrarse así. Antes, decir que tú eras divorciado era una vergüenza. Antes, salir embarazada antes de casarse era una vergüenza. Ahora, madres modelos. Hermano, no estoy criticando en sí a aquellos que han tenido que atravesar esto. Y si tú le has pedido perdón al Señor, el Señor ha perdonado tus pecados, ha limpiado tu mancha y tú tienes una nueva vida. Pero al igual que si yo hubiera asesinado a alguien y luego le pido perdón al Señor y el Señor me perdona, no por eso convierte el asesinato en un motivo de orgullo. Claro, no se trata de avergonzarse de tu hijo tampoco. Tu hijo es un don de Dios que en su misericordia Él te lo envió a pesar del pecado que hubo. El Señor trajo esa criatura porque Él tiene un propósito con Él. Yo no te pido que te avergüences de tu criatura, te pido que te avergüences del acto de pecar delante de Dios. Siempre, hermano, tenemos que recordar eso. El pecado tiene que provocar nuestra vergüenza. Y por eso donde quiera que podamos nosotros participar del pecado, tenemos que alejarnos de aquellos lugares. Pero nos dice el versículo 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Esto suena un poquito raro y suena como sacado del contexto. Como si Pablo no está conectando una cosa con la otra, pero tiene mucha conexión. Hemos dicho que nosotros no debemos participar en lo que los demás hacen por vergüenza, ¿cierto? Pero más bien nosotros vamos a exhibir una vida de luz. Si nosotros queremos que las personas a las cuales queremos testificar de Cristo sientan vergüenza por lo que están haciendo,
La mejor forma que tú tienes es viviendo en la luz. Porque cuando, por ejemplo, tú le dices a una persona, ¿sabes qué? No hables de esa manera. Respeta a tu esposa. ¿Sabes qué? No hables de esa manera. Respeta a la mujer. El simple hecho de que tú estés tratando de vivir en luz va a hacer que esa persona se sienta avergonzada. La luz que hay en ti va a exponer las tinieblas que hay en él. Pero es que esa es nuestra nueva relación, hermano. Tú o te complaces con las tinieblas o la reprendes. No hay un punto neutro. ¿Qué haces tú con las tinieblas? ¿Tienes una nueva relación? ¿O te sigues deleitando en aquellas? No, hermano. Nuestra vida de santidad entonces se tiene que mostrar a través del fruto del Espíritu, versículo 9, a través de una vida agradable al Señor, versículo 10, y a través de una nueva relación con las tinieblas, versículo 11, 12 y 13. Y llegamos a nuestro último versículo y nuestro último punto. Y es que este cambio que hace el Señor, este cambio que hemos sufrido, solamente lo puede hacer el Señor. Solamente lo puede hacer el Señor. Hermano, no es algo que el hombre encuentra en su propia naturaleza, es algo que el Señor hace. Pablo dice en el versículo 14, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Ahora, ¿de dónde saca Pablo esto? Porque, pues, ¿a qué le suena a usted esta frase? Sí, pero de repente, ¿en qué contexto se pudiera utilizar? Yo pienso que puede ser de repente una canción. Se presta como para una canción. Son frases cortas o quizás es una poesía. Lo cierto es que no se sabe exactamente de dónde sacó Pablo estas frases. Puede ser que haya sido parte de un himno antiguo que cantaba la iglesia en aquel tiempo. Puede ser que sea una parte de una enseñanza que Pablo ya le había enseñado a los efesios y que ahora la está retomando y les está diciendo que se recuerden lo que él les había enseñado. Pero lo cierto, aunque no sepamos de dónde lo sacó Pablo, tiene muchas similitudes con un pasaje del Antiguo Testamento, que es Isaías 60, 1 y 2. Acompáñenme por favor a Isaías 60, no pierda Efesios. Isaías 60, 1 y 2. Escucha lo que dice el Señor y trate de buscar similitudes con lo que acabamos de leer en Efesios. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. ¿Qué le encuentra parecido a nuestro texto del versículo 14? ¿Ah? Levántate y resplandece. Del otro lado, ¿qué nos dice en Efesios? Despierta. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otras relaciones podemos tener entre esos dos textos? Las tinieblas, que está dentro del contexto del texto. ¿Qué más? Amanecerá y alumbrar. Te amanecerá. Dice en Isaías, mas sobre ti amanecerá Jehová. Y en Efesios, ¿qué nos dice? Y te alumbrará Cristo. Hay muchas semejanzas entre estos dos textos, pero creo que la mayor semejanza no es en cuanto a términos, sino en cuanto a significados. Déjeme darle el contexto de Isaías 60. El pueblo de Israel se ha rebelado contra Dios. El pueblo de Israel ha sido
ha violado el pacto que el Señor ha hecho con ellos. El pueblo le ha dado la espalda, ha mostrado que vive como los demás pueblos alrededor de él en tinieblas. Y por causa de estas cosas, el Señor los entrega en manos de ejércitos enemigos. Vienen los babilonios, saquean toda la ciudad y ellos salen cautivos como esclavos a Babilonia. Es el castigo del Señor por las tinieblas de Israel. Pero el Señor no los abandona. El enojo del Señor no fue para siempre. El Señor se acordó de las promesas hechas a sus padres. Y el Señor promete entonces que Él mismo va a alumbrar a este pueblo, que Él mismo va a traer una nueva vida, que las tinieblas que habían en ese corazón van a ser transformadas en luz. Amanecerá sobre ti Jehová, dice. Pero al mismo tiempo le dice al pueblo, levántate. Es algo que Dios está haciendo. Pero al mismo tiempo contiene un llamado que el pueblo tenía que obedecer. El Señor llama y dice, levántate pueblo. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Reaccionar con fe ante tal promesa. Lo mismo tenemos en el versículo 14 de Efesios. Aquí Pablo no se está refiriendo a la iglesia. Aquí Pablo se está refiriendo al hombre en tinieblas, aquel que vive en la oscuridad, aquel que vive como muerto, está echado, está tirado, está inmóvil, es como un muerto. Pablo le dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira, aquí nada más hago un pequeño paréntesis. ¿Quién es el que alumbraba en Isaías? Dios. ¿Y quién es el que alumbra en Efesios? Cristo. Una prueba más de la equivalencia que hay, que el Padre y el Hijo están a la misma altura. Jesús es tan Dios como lo es el Padre. Pero hermanos, esto encierra entonces un llamado. El Señor no quiere que los hombres vivan en tinieblas. El Señor no quiere que tú vivas en tinieblas. Si tu vida se ha caracterizado por una vida de oscuridad, de sin luz, por una vida de religiosidad, el Señor hoy te llama y te dice, levántate, escucha el llamado del Señor, no te quedes allí como muerto. Él va a resplandecer sobre ti, pero tú tienes que reaccionar hoy con arrepentimiento y con fe, porque el Señor puede cambiar esa realidad actual que son tus tinieblas y traer luz a tu vida, una nueva relación con Él, un cambio en tu corazón. El Señor puede hacerlo, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El Señor es el que va a obrar, pero Él demanda hoy que su palabra no sea tenida en poco. Él demanda que nosotros escuchemos, paremos nuestras orejas, reaccionemos ante Él, porque entonces se evidenciará que el Espíritu Santo está actuando en nosotros y vas a poder tener una nueva vida. Ya no es una vida como la de antes. El cambio que hay en tu corazón hoy, ¿dónde se va a experimentar? En tus acciones. Y esas acciones ya no van a estar ligadas al pecado, van a ser santas, y hacia el pecado más bien vas a reprenderlo, porque te das cuenta que solamente Cristo pudo haber cambiado tu corazón. Yo llamo hoy a toda la iglesia a que se examine a sí mismo. ¿Qué tinieblas estamos guardando en nuestro corazón? Yo llamo a toda la iglesia para que hoy
nos presentemos delante de Dios y le permitamos a Él examinar nuestro corazón, porque también tenemos que arrepentirnos. Y llamo a los que no están en Cristo Jesús a que dejen de endurecer su corazón. Dejen de rechazar la palabra de Dios y que le rindas hoy tu corazón al Señor. Hoy es día de luz, más brillante que el sol que tenemos en la calle, más brillante que eso es la vida del creyente. Aléjate de las tinieblas, aléjate hoy, porque tú no sabes hasta cuándo Dios te está dando la oportunidad. Aléjate hoy.